Hemos estado hablando de la resurrección de Cristo, que es la base para que creamos y confesemos la resurrección de los creyentes. ¿Por qué hablar de la resurrección de los creyentes en un día de Santa Cena? Bueno, la resurrección está ligada a la Santa Cena, porque en la Santa Cena celebramos la muerte de Cristo, o recordamos, mejor dicho, la muerte de Cristo. Y sí, esa es la mitad del Evangelio. El 50% del Evangelio tiene que ver con que Cristo murió, que derramó su sangre por nosotros para perdonarnos. Ahí se perdonaron nuestros pecados. Pero el otro 50% del Evangelio está en la resurrección. Porque si Él no hubiera resucitado, eso lo vimos hoy en la mañana en el culto de las 8, si Cristo no hubiera resucitado, vano es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Bueno, ahí está el código QR para los que quieran descargar el guión, las notas del mensaje de hoy. Esta es la segunda parte, la tercera parte de la resurrección de los creyentes. Y el apóstol Pablo dedicó todo un capítulo para hablar de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, abra por favor su Biblia. Ahí Pablo destinó todo ese capítulo para hablar de la resurrección. O sea, Pablo le dio una gran relevancia a esta doctrina. Y la iglesia tiene que comprender perfectamente la doctrina de la resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. La primera resurrección, así lo llama la Biblia, y la segunda resurrección. La primera resurrección, ¿quiénes participan de la primera resurrección? Ese es el pensamiento que vamos a ver ahora, la resurrección de los creyentes. Déjenmelo ahí un ratito mientras explico esto para que entremos en contexto. Hay dos resurrecciones. Una llamada la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, o la resurrección de los salvos, o la resurrección de los redimidos. Y la segunda resurrección, que es la resurrección de los no salvos, de los no creyentes. Unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para muerte eterna. La primera resurrección tiene varias fases, ¿verdad? Por eso algunos no comprenden muy bien la primera resurrección, porque la primera resurrección ocurre en varias fases, en varios tiempos. Primero, ¿a dónde inicia la primera resurrección? La primera resurrección, por eso es importante, inicia con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo es levantado de la tumba, la Biblia llama a Cristo la primicia de los que resucitan. Y ese día que Jesús resucitó, no sabemos cuánto tiempo después, pero dice que muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Cristo. Resucitaron muchos santos, no todos, pero muchos santos del Antiguo Testamento. Los sepulcros se abrieron y por 40 días, dice la Biblia, que vieron a los santos del Antiguo Testamento caminar en las calles de Jerusalén. Y el día que Cristo resucitó, ahí inicia la primera resurrección. Y los santos del Antiguo Testamento que habían estado en el seno de Abraham son llevados al paraíso de Dios. Ahí está el inicio de la primera resurrección. ¿Cuál es la otra faceta? El rapto de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, por ejemplo, si ahorita estamos en el culto y Cristo viniera hoy, qué hermoso sería. Este templo queda vacío aquí, completamente vacío, ¿verdad? Y todos volamos con el Señor. Esa es también la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice Apocalipsis, el que tiene parte en la primera resurrección. Pero luego que la iglesia sea levantada, hay 7 años de tribulación aquí en la tierra. Hay predicación del evangelio aquí en la tierra. Hay personas que predican, no voy a entrar en detalles, pero al final de la predicación hay salvación. Cuando se predica el evangelio hay salvación. La gente no se salva porque no les predicamos, pero cuando predicamos el evangelio hay salvación. En la gran tribulación Juan ve un número de personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, Apocalipsis 7:9,
Y pregunta Juan, ¿y estos quiénes son? Y el ángel le contesta, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y dice, ¿por qué no vengas la sangre de los mártires? Y el Señor Jesucristo le contesta, todavía no, porque falta que se complete el número. Cuando el número se completa al final de la tribulación, hay otra resurrección ahí. Estos son llevados y son los invitados a la boda del Cordero. Ellos también son parte de la primera resurrección, porque son resucitados para vida, no para muerte. Luego el Señor regresa con su iglesia a establecer el reino milenial, y en 1000 años de Cristo también hay salvación. En esos 1000 años hay niños que están naciendo en el milenio, no van a ser de nosotros, porque nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Pero las personas que entren en carne y hueso al milenio después de la tribulación, los sobrevivientes, ellos van a procrear, van a casarse, van a tener hijos, la longevidad vuelve a la raza humana. Por lo tanto, las personas que mueran en la gracia de Cristo en el periodo del milenio, que algunos van a vivir 100, 200, 300 años, porque la longevidad vuelve a la raza humana, pero al final van a morir. Todos esos al final del milenio van a resucitar, y ellos también son parte de la primera resurrección. Entonces, ¿cuándo empieza la primera resurrección? Con la resurrección de Cristo. ¿Y cuándo termina? Al final del milenio. Y al final del milenio resucitan el segundo bloque, la segunda resurrección. ¿Quiénes resucitan ahí? Todos los que han muerto sin Dios, sin Cristo, desde Adán hasta el final del milenio. Ellos resucitan no para vida, resucitan para muerte. Ellos son levantados, resucitan, se presentan ante el trono de Dios, llamado el juicio del trono blanco, y ahí se abren los libros. Algunos creen que se abre el libro de las obras, algunos creen que se abre el libro de las memorias, otros creen también que se abre el libro de la vida. Bueno, el libro de la vida sí dice que se abre, y las personas son buscadas en el libro de la vida, y al no ser hallados en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Por qué segunda? Porque ya murieron una vez, murieron físicamente, ahora van a morir eternamente. Esas son las resurrecciones. Entonces, no sé en cuál de las dos usted quiere participar. ¿Quiere participar en la primera o en la segunda? En la primera, o la segunda no, está chistosa, que lo tiren a uno a un lago de fuego, ¿ah? En la primera. ¿En cuál de los bloques quiere participar? ¿En el bloque de la tribulación? Si es que llega pues a la tribulación, ¿o quiere irse en el rapto de la iglesia? En el rapto de la iglesia. Están avispados, está bien. Entonces mire qué relevante que Pablo le dedica todo un capítulo a hablar de la resurrección. ¿Por qué? Porque Pablo se había topado con una doctrina en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana Pablo se topó con una doctrina que negaba la resurrección de Cristo, y Pablo se enfadó, se enojó tanto, y le escribió a los Gálatas y les dice: hermanos, qué impresionado estoy de que tan pronto se hayan apartado del evangelio que les prediqué para seguir otro evangelio. No es que haya otro, dice, pero hay algunos entre ustedes que andan predicando que la resurrección no existe. El tal sea maldito, dice Pablo. Mire qué bravo estaba Pablo. Maldijo a las personas que negaban la resurrección de Cristo, que negaban la resurrección de los creyentes. Ahora entremos un poco entonces en materia y veamos qué más nos enseña el apóstol Pablo. En casa, por favor, lean el capítulo completo de 1 de Corintios 15. Ahora solo vamos a ver de los versículos 20 en adelante. Lo primero que Pablo nos enseña es que porque Cristo ha resucitado, el evangelio afecta a todos, tanto para bien como para mal. O sea, la resurrección de Cristo afecta a todo el mundo. Todas las personas son afectadas por la resurrección de Cristo. Claro, el creyente es afectado para vida. Nosotros vamos a ser afectados para bien, para beneficio.
Pero también la resurrección de Cristo afecta a los no creyentes, los afecta negativamente, porque ellos también, igual que Cristo, van a resucitar, pero no para vida, sino para muerte. Así que la resurrección de Cristo significa la derrota para sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Cristo ha resucitado, sus enemigos están bajo la planta de sus pies. La resurrección de Cristo nos da la seguridad de que Él vencerá a todo enemigo, incluyendo a Satanás y sus demonios y los seres humanos que lo rechazan, y hasta la misma muerte van a ser vencidos, han sido vencidos y serán vencidos por la resurrección de Cristo. O sea que la resurrección de Cristo le da victoria al creyente también sobre nuestro enemigo Satanás, sobre los demonios, sobre los que rechazan el evangelio y sobre la misma muerte. Ahora, ¿por qué Pablo usa una frase? Y el próximo enemigo a ser vencido será la muerte, que no estaba vencida ya. Aquí se cumple una frase teológica bien popular, que es ser y no ser, o siendo y no siendo. Es decir, yo soy salvo, pero también estoy siendo salvo. Es decir, las palabras de Juan Wesley cuando dijo, fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Él está diciendo, fui salvo el día que aceptó a Cristo. Estoy siendo salvo porque Él está luchando todos los días por su salvación. ¿Cuántos están luchando todos los días por su salvación? Y luego Él dice, y seré salvo. ¿A qué se refiere? Al día en donde total y absolutamente seremos salvos de todo en esta vida, y la salvación eterna cuando Cristo venga y nos dé nuestras ropas blancas, limpias, resplandecientes, y volemos al cielo. Ahí vamos a decir, hoy sí, ya la hice, ya estoy en el cielo. Le van a dar su llavecita para su mansión, su casita en el cielo. Si usted no tuvo casa aquí, si no tuvimos casa propia aquí, no se preocupe. En el cielo vamos a tener una casa no hecha de mano de hombre, hecha por el Señor mismo. Mire, entonces dice el apóstol Pablo que la resurrección de Cristo significa la derrota para sus enemigos. ¿Qué enemigos? Satanás, sus demonios, los seres humanos que rechazaron a Cristo y la misma muerte. Pablo dijo estar ausente del cuerpo, pero estar presente al Señor. Miren lo que dice los versículos de 2 Corintios 5 del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, estamos vivos, estamos ausentes del Señor, o sea, no estamos con el Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos, diga conmigo, confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos, y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que mientras no morimos, no podemos ver al Señor, pero el día que muramos, vamos a ver al Señor. Yo creo que ustedes me han escuchado contar esta historia de una hermanita que falleció aquí hace algunos años de la iglesia. Ella era madre de 3 hijos, 2 de ellos son pastores. Cuando ella estaba bien grave de salud, agonizando casi, me mandaron a llamar para orar por ella. Yo fui a un hospital privado de la capital, y cuando yo entré, la señora me dice, pastor, me dice la hermana, bienvenido. Lo hicieron venir estos muchachos, me dice. Usted está ocupado, pastor, no hubiera venido, pero ya que vino, mire, pastor, me dijo, esas flores tan lindas que han traído, me decía. Pastor, si quiere agarrar de esa comida que hay ahí, agarre, mire qué rico se ve, me decía. Mire esos hombres elegantes, pastor, mire esas cortinas tan lindas, mire eso. Y comenzó a describir cosas que no estaban en la habitación. Entonces un hijo me acerca y me dice, mi mamá ya está loquita, ya perdió el sentido, está hablando de debilidades. Y yo sentía el Espíritu Santo en ese cuarto de hospital, y yo sentí que el Señor me dijo, no, ella está viendo el cielo, ya tiene una
un pie metido en el cielo, ya está yéndose con el Señor. Ella estaba viendo porque hablaba de mesas interminables llenas de comida, hablaba de flores lindas, hablaba de cortinas, hablaba de hombres elegantes, y el único elegante era yo ahí, ¿verdad? Pero ella, Simón, pero ella hablaba de varios hombres elegantes ahí. ¿Y dónde están? Decía, yo no los miro. Pero yo sentí que ella estaba viendo los preparativos del cielo. Así que dice Pablo, si morimos, estamos presentes al Señor. Pero si vivimos, estamos ausentes del Señor porque no lo vemos todavía. Entonces, si la muerte es la última barrera entre nosotros y Cristo, ¿por qué las Escrituras llaman enemiga a la muerte? La muerte es nuestra enemiga porque representa lo contrario de lo que Dios es y de lo que Dios desea. La muerte está rodeada de sus amigos. ¿Quiénes son los amigos de la muerte? Las tinieblas, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Por eso la Biblia le llama enemiga a la muerte. Así que la muerte vendría siendo como una puerta nada más que nos acerca hacia Dios. La Biblia ve a la muerte como lo que es el último enemigo que el Señor Jesucristo vencerá. No que lo venció ya, sí, lo venció ya en su cuerpo. Pero el día que nosotros nos levantemos de las tumbas, si Cristo no ha venido y nos toca morir, ese día el Señor le va a dar la última estocada de muerte a la muerte, y nunca más la muerte tendrá autoridad sobre nosotros. Ahorita la muerte tiene autoridad sobre nosotros. Nos podemos morir en cualquier día, pero cuando Cristo nos levante con cuerpos glorificados, la muerte jamás nos podrá tocar, amado hermano. Y ahí será vencida completamente. Jesús está reinando ahora, pero Dios pondrá a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Y la última enemiga de Cristo será destruida, y esta es la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. El apóstol ve aquí y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Porque la muerte y el Hades en este contexto, el Hades no es un lugar en este contexto, es una potestad demoníaca. La muerte no es esa calavera que dibujan en la lotería. ¿Cuántos juegan lotería aquí? Ay, son los santos tenemos aquí, nunca han jugado lotería, ¿eh? Por favor, yo sí jugué, hermano. Yo no nací con alas. Y ahí la muerte, una calavera con una gran hoz, ¿verdad? No. Aquí la muerte es un demonio, es una potestad que infringe enfermedad, tinieblas, temor, lloro, angustia, sufrimiento, dolor, enfermedad. Esa muerte será vencida. Un día va a ser lanzada al lago de fuego. Un día va a recibir su recompensa por todo el daño que hizo en esta tierra. Pero ¿qué más dice Pablo acerca de esto? 2. Dice que la resurrección de Cristo significa resurrección y recompensa para sus seguidores. O sea que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar, y mucho menos podríamos recibir las recompensas que la Biblia habla del cielo. La Biblia habla de 5 coronas que usted va a poder recibir. 5 coronas. Hay una ahí de entre esas 5 que es solo para los pastores. Lo siento, pero esa no la va a poder recibir. Solo es para pastores, ¿verdad? Y dice el apóstol: cuando aparezca el príncipe de los pastores, él dará su galardón. Hay una corona solo para los que apacentaron la grey del Señor. Si lo hicimos bien, porque ese es otro volado, ¿va? Si lo hicimos bien, si cuidamos bien a la iglesia, si le predicamos la verdad, si los exhortamos, si los animamos, porque la predicación a veces anima, pero a veces, hermano, uno sale: ay, hoy sí me dieron duro, hoy sí me cayó. Pero todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Y hay 5 coronas que vamos a poder recibir. Sin embargo, todo esto depende de la resurrección de Cristo. Así que porque Cristo ha resucitado de los muertos, sus seguidores resucitarán cuando Él venga. Pablo aclara esta verdad con 2 ilustraciones poderosas. Él dice, usa la ilustración de las primicias y usa las ilustraciones de los Adanes. O sea, de un Adán
y de otro Adán. Él utiliza estos dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con, Pablo nos da la seguridad de que nuestra resurrección a través del ejemplo de las primicias. Vaya conmigo a 1 de Corintios 15, 20. Aquí está el primer detalle interesante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Primicia de los que duermen es esto. ¿De qué está hablando Pablo? Déjenme leer lo que tengo en mis notas para que me comprendan qué significa la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebraba cuando Israel cosechaba la cebada en la primavera. Sembraban la semilla de cebada en otoño y esta siembra del grano estaba lista para cosechar en la primavera. Los judíos usaban el trigo y la cebada para hacer pan. Así que esta era una cosecha muy importante para el pueblo de Israel. Pero antes que los judíos pudieran disfrutar de la cosecha de la cebada, Dios exigía que le llevaran las primicias, una gavilla, un manojo maduro de grano como ofrenda. Levíticos capítulo 23. Así que todo Israel llevaba una gavilla, un manojo de cebada. Yo hoy que estuve en la sierra peruana, hermosos los campos de cebada. Yo solo pensé en este pasaje, en las montañas completas llenas de trigo, cuando el trigo está doradito. Aquí en el país no sembramos trigo, no sembramos cebada, pero allá es la comida normal. Todo el día se come cebada y trigo. Yo vengo de comer trigo en atol, en comidas, con papa, en sopa, por todos lados. Levíticos decía que el israelita, el judío, debía de llevar su gavilla, de modo que cuando la cosecha de cebada estaba madura, el pueblo llevaba una gavilla de grano al templo el primer domingo después de la Pascua. Entonces el sumo sacerdote agitaba esa gavilla de grano ante Dios o delante de Dios. Luego, por estas primicias, el resto de la cosecha era aceptada por Dios y era asegurada por Dios. O sea que las primicias era un acto de fe. Como decir, Señor, te doy la primicia de mi fruto para que tú cuides mi cosecha, para que no haya una tormenta que me la arruine, para que no haya un huracán que me la destruya, para que no haya una plaga que me la acabe. Señor, en fe yo estoy asegurando mi cosecha, acepta mi gavilla, acepta mi primicia, para que el resto de la cosecha esté resguardada. En el Nuevo Testamento entendemos que la ofrenda de las primicias era una profecía acerca de Jesús. Aquí está el enlace con Cristo, porque todas las fiestas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Cristo murió el día jueves, y el día que los judíos mataban el cordero de la Pascua, 3 días después, o sea, el domingo, por la mañana, mientras el sumo sacerdote de Jerusalén agitaba las primicias de la cebada a Dios, Jesús se levantó de los sepulcros y fue la primicia de los que resucitan. Qué increíble que hace 1500 años se profetizó acerca de las primicias y esto apuntaba a Cristo. Él es como el manojo de la cebada que se presentó ante Dios y fue remecido, fue sacudido, fue zarandeado. Eso representa la cruz. Y fue presentada su gavilla. Él mismo era la gavilla y murió por nosotros. Pero en el día de las primicias, Él se levantó como la primicia de los que resucitan. Por eso tenemos la garantía de que si Cristo resucitó, todos los que han muerto en Cristo van a ser levantados, porque Él está asegurando la cosecha de la salvación. Un día se levantarán todos los muertos como una cosecha completa para Dios y plena para nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la primera figura retórica que Pablo usa. Pero luego utiliza la figura de los Adanes. Y dice el versículo 45. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, lo que estamos hablando. Y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos son de Cristo esta mañana? ¿Ah? ¿Cuántos somos de Cristo? Entonces, luego nosotros los que somos de Cristo. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu viviente o espíritu vivificante. Entonces, Cristo dice, las primicias apuntaban a Cristo. Los Adanes apuntaban a Cristo. Así como por Adán entró el pecado, por Cristo entró la vida eterna. Así como por Adán entró la maldición del pecado y la muerte, por Cristo Adán fue hecho un hombre viviente y Cristo fue hecho espíritu vivificante. No espíritu viviente, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que un espíritu viviente solo vive, pero un espíritu vivificante vive y da vida. Cristo no solo es espíritu viviente, Él es espíritu vivificante, porque Él da su vida para nosotros. Nosotros tenemos vida por la vida de Cristo. Tenemos vida espiritual por la vida de Cristo. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Así que las buenas nuevas son que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Ahora todos los que confiamos en Él y obedecemos su palabra, somos perdonados, recibimos nueva vida, venceremos a la muerte, viviremos para siempre, porque la muerte entró al mundo por el primer Adán, pero el postrer Adán, Jesucristo, resucitó de entre los muertos y venció la muerte. La muerte no tiene autoridad ni potestad sobre nosotros. Puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Y los santos del Antiguo Testamento confiaban en esta verdad. Número 3. El evangelio de la resurrección de Cristo exige que sus seguidores dejen de pecar. Amén. Vamos a Corintios. Primera de Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hay un evangelio, le llaman algunos el evangelio azucarado, o sea, con azuquitar, con diabetes, que dice que los seguidores de Cristo, de Jesús, todavía son esclavos del pecado. Dice que ellos no pueden dejar de pecar porque todavía son esclavos del pecado. Pero le agregan otra doctrina errónea y dice que realmente cuando pecan, Dios no lo ve que pecan, porque la sangre de Cristo cubre los pecados. Bueno, Pablo enseñó algo diferente. Dice que tiene que exhortarles a vivir en santidad sin pecado. Dice, para vergüenza de ustedes tengo que decirles esto: ustedes no conocen a Dios si viven en pecado. Me da vergüenza decirles esto a mí, para vergüenza de ustedes también lo digo, pero no conocen a Dios si están viviendo en pecado. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza de ustedes y mía lo digo, dice Pablo. Así que antes en esta carta Pablo había escrito a algunos corintios también que habían muerto
y otros que estaban enfermos y otros que estaban debilitados. ¿Por qué habían muerto? ¿Por qué estaban enfermos? ¿Y por qué estaban debilitados? Porque 1 Corintios 11:30 dice: no tomaron la cena del Señor con dignidad. No tomaron la cena del Señor evaluándose. No tomaron la cena del Señor reconociendo el valor espiritual que tiene la cena del Señor. Por lo tanto, dice Pablo, algunos han muerto, otros están enfermos, otros están todos débiles, debilitados. Miren, esto es un misterio, hermanos. Esto es un misterio. Pero por ejemplo, yo he visto personas que se han involucrado a servir a Dios en ligas mayores y no están preparados y terminan todos debilitados. Oiga este dato que le voy a dar. Y yo no sé por qué. No entiendo por qué. Cuando yo hago mis tiempos de ayuno en el mes de enero, casi siempre acostumbraba a llevarme a alguien. Dejé de llevar personas porque todos terminan caídos. Hay chicos que me han dicho: pastor, lléveme. No te puedo llevar. Y no es porque no quiera, tengo miedo que vengas debilitado. Porque si Dios no te pidió ese tipo de ayuno, no lo hagas. Si no estás preparado para meterte en esas ligas, hay personas, hubieron chicos que hicieron viajes misioneros con nosotros que no estaban preparados espiritualmente y terminaron enchamucados, llenos de demonios, porque se fueron a enfrentar a otras potestades demoníacas. Esto no es un juego. Por eso Pablo dice: algunos tomaron la cena del Señor y lo hicieron indignamente, no discernieron lo que estaban haciendo, lo hicieron como un juego. Ay, qué rico el pancito que nos dan en la iglesia y el vinito, qué rico. No es eso, hermano. Por eso algunos mueren espiritualmente, otros están todos enclencles, dice, todos débiles. ¿Vas a ir al culto? No tengo ganas. Y dejaste el servicio. Sí, es que estoy bien ocupado, bien cansado, llego del trabajo. Y dejaste tu servicio al Señor. Sí, porque nadie me agradece. Entonces es debilidad espiritual. ¿Aló? Así que Pablo escribió que si no nos juzgamos a nosotros mismos y si no nos arrepentimos del pecado, Dios nos juzgará con los inconversos. Las escrituras advierten que Dios nos ve cuando pecamos y que debemos confesar nuestro pecado y dejar nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía no estamos perfeccionados, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuántos tienen esa esperanza en Jesús? Ahora, siga leyendo. Se purifica a sí mismo. Todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? ¿Vive como quiere? No. Dice, salvo siempre salvo. No. Dice, puedo hacer y deshacer y nada va a pasar. No. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Segunda de Timoteo 2:18. ¿Qué es? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Diga conmigo: Dios me conoce a mí. Bueno, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es que a veces no leemos todo el versículo, solo leemos lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que se oye bonito. Debemos evitar tener amistad con el mundo,
con los malvados, con la gente que nos corrompe, que nos puede producir pecaminosidad en nuestra vida. El apóstol Pablo, por lo tanto, expresa que somos salvos del pecado y somos salvos de la muerte por la resurrección de Cristo. La segunda parte del evangelio tiene que ver con la resurrección de Cristo. Soy salvo del pecado para vida. La primera mitad del evangelio declara que la libertad de la pena del pecado y nos habla de la libertad del poder del pecado. A ver, la cruz de Cristo nos liberó del pecado, pero la resurrección de Cristo nos liberó del poder del pecado. Porque la resurrección es la que le da poder, validez al sacrificio de Cristo. Porque es cuando Cristo resucita que Él puede presentar su sangre ante el trono de Dios, y la sangre del pacto fue aceptada porque era la del Cordero perfecto. ¿Se acuerdan cuando María quería abrazar al Señor? El Cristo resucitado estaba frente a María y ella sale corriendo a abrazarlo. No me toques. No es que Jesús se creyera de mejor familia, ¿verdad? No. Jesús no podía ser contaminado. Nadie lo podía tocar. Le dice, no me toques, porque todavía no ha llegado mi hora de presentar el sacrificio ante el Padre. Ya después se dejó tocar. Hasta invitó a Tomasito, ¿verdad? El incrédulo, vení, mete la mano en el costado, date cuenta. Pero ya había presentado el sacrificio ante el Padre. Ya su sacrificio no había sido contaminado porque nadie lo tocó y el sacrificio fue aceptado. Entonces la muerte de Cristo nos limpia de pecado, pero la resurrección nos da victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Ahora, la segunda cosa que Pablo nos enseña, vamos a la siguiente lámina. Pablo enseña varias verdades sobre el cuerpo de la resurrección. Pablo introduce esta doctrina llamada el cuerpo de la resurrección. Muchos hoy, como los saduceos de ayer, no creían en la resurrección, y muchos hoy tampoco lo creen. Y otros no creen que el cuerpo de resurrección sea importante, pero nuestra salvación no será completa hasta que Dios nos dé un nuevo cuerpo. Usted y yo vamos a tener un nuevo cuerpo, y ese cuerpo que recibiremos en la resurrección será en el que viviremos para siempre. Nuestro cuerpo terrenal se debilita y cada vez más a medida que envejecemos. Yo, por ejemplo, no quiero tener arrugas en la eternidad. No me gustan las canas. Hermano, me van a perdonar 1000 veces, pero yo me voy a pintar las canas cuando me salgan muchas. Perdónenme, pero discúlpenme. A mí no me gustan las canas. Y mi esposa me dice, se te ven lindas. A mí no me gustan. No me gustan. Solo que el Señor me reprenda y yo llegue ahí donde la hermana Dina, hermana, pínteme el pelito, por favor. Y el Señor me diga, pecador. Entonces no me lo pinto, pero no me gustan. Entonces, usted se imagina de 500 años en el cielo con ese arruguero en la cara. No, hermano, vida nueva, cuerpo nuevo, va. Eternidad, cuerpo nuevo. Pues, ¿cómo les compruebo que vamos a tener un cuerpo nuevo? Bueno, sigamos la siguiente lámina. Pablo nos enseña varias cosas aquí. Lo que se siembra, dice Pablo, es diferente a lo que se crece. Enterrar un cuerpo es como sembrar una semilla, está diciendo Pablo. Enterramos una semilla en corrupción y nace un cuerpo incorruptible. Entonces Pablo pone la figura de sembrar una semilla. Cuando usted siembra una semilla, no nace otra semilla, nace una planta linda, una planta nueva, con retoños bonitos, y crece la planta. Pero lo que sembró fue una semilla. La semilla murió, la semilla se descompuso, se hizo fea, pero lo que nació fue una planta hermosa, una rosa hermosa. Lo que usted puso en el féretro se está descomponiendo. Lo puso en la tierra y los gusanos se lo comieron
y se hizo algo denigrante. Pablo dice que es corrupción. Pero lo que se levanta de esa tumba no va a ser lo mismo que lo que se enterró. Porque lo que se levante de esa tumba va a ser glorioso, va a ser un cuerpo glorificado, sin defectos, sin perfecciones, sin pecado. Así que Pablo pone la figura de una planta. La planta es más gloriosa que la semilla. La planta es más importante y más bonita que la semilla. Así nuestro cuerpo celestial será más glorioso que el cuerpo terrenal que nosotros sembramos en corrupción. O sea, mis amables hermanos, que el cuerpo glorificado que vamos a tener, yo no les puedo decir si va a ser musculoso, porque esas son cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros consideramos esas como, miren el cuerpo de esa hermana, 90, 60, 90. Yo no sé si en el cielo vamos a ser gorditos. Porque ¿saben ustedes que al Señor le gusta la grasa? Al Señor le gusta la grasa. Cuando los sacerdotes, sí, alégrense los gorditos. Cuando el Señor pedía un sacrificio, decía, déjame la gordura, la grosura déjamela ahí, que se queme. Y le gustaba el olor de lo gordito al Señor que subía. Cuando usted está asando carne, el chiste de la carne es el gordito, hermano. Que el gordito haga cuando se está cociéndose, ¿verdad? Ya le va a dar hambre. Hablo de otra cosa. 2. Así como somos como el primer Adán, así seremos como el postrer Adán. Eso dice Pablo. Nuestra salvación no es completa hasta que nuestro cuerpo sea transformado. Jesús murió para redimir nuestro cuerpo como también nuestra alma. Jesús no solo murió para redimir el alma, también para redimir el cuerpo. En la tierra somos como y estamos vinculados con el primer Adán. Pero en la resurrección seremos como y estaremos vinculados para siempre con el postrer Adán. Aquí en la tierra nos parecemos a Adán, pero cuando resucitemos nos vamos a parecer al segundo Adán, o sea, a Cristo. Aquí en la tierra estamos ligados al primer Adán, pero cuando resucitemos estaremos ligados al segundo Adán, a Jesucristo. 3. Necesitamos un cuerpo nuevo para heredar un reino nuevo. Versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, si vamos a tener un reino nuevo, vamos a necesitar un cuerpo nuevo. Imagínense tratar de vivir para siempre con el cuerpo que tenemos ahora, lleno de todas las imperfecciones. Número 4, recibimos un cuerpo nuevo en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Observe la palabra final trompeta. Esta palabra no quiere decir que nunca oiremos otra trompeta en el cielo, pero la trompeta del rapto es la última trompeta que oiremos en la tierra antes de regresar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. El rapto y la resurrección suceden en un momento, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Y número 5 y último, la resurrección de los creyentes completa la victoria de Cristo sobre la muerte. De modo que en cierta manera la muerte es como una abeja sin aguijón. Y en la resurrección la muerte perderá su poder sobre nosotros absolutamente. Dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el cuerpo de muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Cristo sobre la muerte comenzó cuando Él se levantó del sepulcro
Y su victoria sobre la muerte será completa cuando Él resucite a todos sus seguidores. Entonces nuestra salvación será completa. Después Dios lanzará a la muerte y al Hades en el lago de fuego. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14. Para concluir, las palabras aquí en el versículo 58, miren la manera de cómo Pablo cierra el capítulo. Pablo es un tipo increíble. Miren cómo cierra el versículo 58 de Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. No es que vino un domingo y después de esos 5 domingos apareció, después vino a los otros 5 domingos. No, hermanos, firmes y constantes. No es que hoy me duele el pelo, no voy a ir a servir. No, constantes. ¿Y qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo cierra este capítulo de la resurrección diciendo: hermanos, número 1, manténganse firmes. Número 2, manténganse constantes. Número 3, manténganse creciendo siempre en el Señor. Y número 4, no olviden que su trabajo para Dios no es en vano. Hermanos músicos, su trabajo para Dios no es en vano. Hermanos directores, hermanos cabezas de ministerio, hermanos servidores, todos los que sirven en esta iglesia, yo no les puedo pagar, ni la iglesia les puede pagar, pero su trabajo no es en vano. Un día vamos a levantarnos de nuestros cuerpos glorificados y vamos a recibir la recompensa del Señor. Las palabras, así que esas palabras que Pablo usa son una puerta que conecta Primera de Corintios con todo lo que acabamos de estudiar, con la aplicación práctica. La resurrección es segura y gloriosa. La resurrección nos inspira y nos motiva a la acción. Nos da seguridad para mantenernos firmes, siguiendo y sirviendo a Cristo siempre. La resurrección de Cristo nos recuerda: lo que hacemos ahora es importante para mañana. Lo que hacemos ahora es importante en el mañana. Termino con un pasaje de Job. Cuando Job está en su tiempo de tribulación, se quiere morir. Y dice: Job, mátame y se acabará mi sufrimiento. Pero mientras él está debatiéndose con Dios, queriendo morir, él dice: aunque este cuerpo se desfallezca, con mis ojos miraré a mi Redentor, dice Job, y en la mañana me levantaré. Esa palabra, en la mañana, quiere decir en el día de la resurrección. Lo que hacemos hoy importará en la mañana. Ahí va a valer lo que hacemos hoy, en la mañana.